Muy buenas noches, bienvenidos todos a hacer un análisis en profundidad de lo que ha ocurrido esta jornada, una jornada bastante noticiosa, bastante sorpresiva también en sus resultados. Afortunadamente hubo una alta participación, quizá comparado a lo que se estaba esperando, pero justamente para hacer eso doble clic tenemos un panel muy interesante y entretenido, se los quiero presentar. Estamos junto a Josefina Arauz, investigadora del IES. ¿Cómo está, Josefina? Bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí este domingo hasta ahora en una larga jornada que me imagino ustedes han estado atentos también durante todo el día. Estamos también junto a Carlos Ruiz, sociólogo y presidente de la Fundación Nodo 21. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a todos. Y también estamos junto a Carlos Correa, consultor de comunicación corporativa, director ejecutivo de Qualys y académico de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Carlos también, ¿cómo está? Hola, gracias Bárbara por la invitación y un honor estar acá con Josefina y Carlos Ruiz. Va a estar bueno. Bueno, estábamos esperando este día hace mucho tiempo, había mucha especulación y me gustaría que vayamos quizá en orden de todas las cosas que vamos a ir analizando. Una de las primeras cosas que había mucha inquietud era respecto a la participación. Había temor de distintos sectores, teníamos un fin de semana largo, en plenas vacaciones de invierno, mucha gente saliendo de la capital y desde las ciudades donde viviera. Eso hacía de alguna manera temer que pudiera haber una baja participación. ¿Qué le parece lo que tuvimos finalmente, Josefina? Una buena participación, sin duda, considerando además que falta todo un conglomerado, que es evidente que ese voto se movilizó hoy día igual, o sea, no parecieran haberse quedado en sus casas, un número importante. Y además veníamos con el temor de las elecciones de mayo, que fueron una baja respecto al plebiscito, ¿no? Y aunque siempre es difícil comparar elecciones, es evidente que la de hoy día tiene una participación bien notable que prueba, digamos, bueno, exige evaluar, digamos, el éxito de las campañas que triunfaron y preguntarse por qué cosas lograron movilizar finalmente, qué sintió la gente que se estaba poniendo en juego hoy día, ¿no? Que además, nótese, es primaria presidencial. La cultura política chilena está marcada por este tipo de elecciones, yo creo también, y la sensación, digamos, de que en ellas se juega algo bien importante. Carlos Ruiz, lo puede tener que nombrar por el apellido para distinguirlo. Carlos Ruiz, casi 3 millones de personas fueron hoy a votar, todavía estamos esperando los últimos resultados, pero estamos muy, muy cerquita de esa cifra. Es impresionante, emocionante además. Este es un pueblo que sigue dando sorpresas. Tengo la impresión, todavía quizás es muy pronto para vaticinarlo, pero que se empieza a reconstruir la posibilidad de encauzar todo lo que ha sido una crisis social que hemos vivido gigantesca por una vía política democrática. Eso, pero el mensaje ha sido claro también, que tienen que reajustarse los proyectos políticos, y en la derecha es muy claro, después me imagino que vamos a analizar, pero también el nivel de participación que adquiere esa izquierda y para una fuerza relativamente nueva ya, que es el Frente Amplio, que termina de consolidarse después de muchas dificultades. Entonces hay una señal que tiene que ver con una sociedad que quiere un nuevo ciclo, que quiere abrir una. Yo sé que está muy manoseado esto del nuevo ciclo, pero, o sea, se ha anunciado tantas veces y no ha resultado, digamos. Pero la verdad es que hoy sí tenemos una cuestión absolutamente contundente en términos de participación, en términos también de mayorías. Son mayorías sustantivas. Bueno, estoy actualizando las cifras que nos entrega el CERVEL, ya estamos en el 97,64% de las mesas escrutadas, esto es noticia en desarrollo, estamos completamente en vivo, y ya les cuento que superamos los 3.031.701 votos de Carlos Correa. Y vamos a hablar también de los candidatos, en el caso, por ejemplo, de Gabriel Boric, que superó el 1.000.000 de votos. Lo vamos a ver después. Primero vámonos con participación, Carlos. Sí, primero la participación legitima completamente a los dos ganadores, a Boric y a Sichel. Es una primaria donde votó mucha gente. Aquí todas estas tesis de repente de sobrecruces de voto son un poco exageradas. Creo que los candidatos que ganaron convocaron, hay que estudiar un poco por qué, a públicos amplios. Y además de eso ganaron en la primaria de Apruebo Dignidad y en la primaria de Chile Vamos. La cantidad de votantes es muy superior a las expectativas de los más optimistas. Yo escuché siempre decir a gente de ambos bandos que estaban contentos con 1 millón, y en ambas primarias votó mucho más de 1 millón. Y por tanto,
creo que es una muy buena noticia, y la mala noticia es para los que decidieron no hacer primarias. Creo que tiene un problema. Y además un dato importante que no es menor. Esta es la tercera vez que se hacen primarias bajo la fórmula de las primarias legales, que creo que es una fórmula que llegó para quedarse. Y las 2 veces anteriores, quien ganó las primarias legal terminó siendo presidente de Chile. Pasó con Bachelet y pasó con Piñera. Por tanto, no sé si esta tendencia seguirá, esto analizarlo, pero lo que voy es que esto es un instrumento de participación política que llegó para validarse y que todas las coaliciones deberían considerarlo en sus cálculos y no más la cocina ni la decisión entre 4 paredes. Creo que esa es una regla que ya quedó establecida. Y además fortalece a los mismos candidatos con toda la exposición, van ganando batallas entre medio, entonces llegan, por supuesto, mucho más fortalecidos después a la primera vuelta. Vamos ahora una a una. ¿Qué le parece? Apruebo dignidad. Vamos con algunas cifras. Hasta ahora, como les decía, con un 97,64% de las mesas escrutadas, tienen 1.684.000 votos aproximadamente en esa primaria, de los cuales 1.016.000 y tantos votos corresponden al 60,35%, candidato diputado Gabriel Boric, mientras que el alcalde Daniel Jadwe tuvo un 39,65%, 667.000 votos aproximadamente. ¿Qué les dicen estas cifras, Josefina? Muy contundente el triunfo de Gabriel Boric, digamos. ¿Se esperaba algo así? ¿Sorprende? Bueno, todas las encuestas daban por ganadora a Jadwe. Sí, bueno, las encuestas en nuestro país parecen confirmar su crisis, digamos. Aunque esta vez a Sichel igual le iba mostrando su competitividad, ¿no? Pero igual fue una sorpresa. Yo igual creo que la última semana fue muy notoria, ¿no? Se generó una suerte de momentum, ¿no? Una sensación de que en la primaria Pro Dignidad, más allá de si está movilizando un electorado más masivo por el tipo de propuestas que enarbola el conglomerado, estaba claro que se ponía en juego, parecía ponerse en juego algo importante, ¿no? Más allá de los programas que representaban cada uno, dio la sensación, al menos en la discusión pública, que había otro tipo de elección además en juego entre Boric y Jadwe, ¿no? Por el tipo de discusiones que se fueron dando los últimos días, por los guiños claros de Boric más hacia el centro, hacia explicitar con mucha claridad convicciones democráticas, defender las vías institucionales. Yo diría que también distanciarse de una política confrontacional, que yo creo que, digamos, fue corroborada por la ciudadanía y que ahora le deja un camino difícil también a Boric de cómo mantener estos números, sabiendo que muchos no son exclusivamente de él, porque pueden ser muchos, hablábamos antes, ¿no? Un voto contra Jadwe, un apoyo de la centroizquierda que ahora se puede ir con su candidato oficial, pero igual Gabriel Boric obviamente va a querer retener esa votación y eso le va a exigir una relación compleja, digamos, con el Partido Comunista, ¿no? Porque la sensación un poco es que con el triunfo de Boric también se consolida la alternativa institucional que con la firma de Boric quedó zanjada en el acuerdo para el proceso de cambio constitucional en noviembre, ¿no? En el cual el PC no solo no estuvo, sino que ha seguido cuestionando, ¿no? Bueno, estamos viendo en pantalla justamente los resultados hasta ahora con ya casi el 100%. Y esto que dice Josefina respecto a que en esta primaria daba la sensación que se estaba jugando algo más, que solo quién iba a ser el representante de ese sector. No vi esa sensación en la primaria del otro lado, más allá de las diferencias que pudieran tener los candidatos. ¿Cómo lo ven ustedes, Carlos Ruiz? Después me imagino que vamos a hablar del otro lado, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de todo. No, porque me decías que, claro, primero, yo no soy un analista imparcial en esta conversación, entonces me declaro absolutamente emocionado por los resultados, además por la cantidad de votos que reúne esto que ya empieza a parecer como un proyecto de bloque y de alianza, que tiene que empezar a trabajar y a definir un proyecto en un momento de una responsabilidad histórica enorme, porque es un momento que veníamos arrastrando de enorme divorcio entre política y sociedad, y por lo tanto en una expresión de un reclamo de sociedad por fuera de los marcos institucionales. Entonces es la posibilidad de reconstruir proyectos, pero también de reconstruirlo de forma que signifiquen transformaciones. Yo siempre he alegado que hay que ajustar la institucionalidad
a la nueva geografía social y política chilena, porque tenemos una institucionalidad que sigue pensada para la sociedad del siglo XX prácticamente, ¿no? O sea, completamente vetusta, que no recoge la realidad, las nuevas realidades familiares, de las mujeres, etcétera, de miles de formas de la vida social. Entonces todo eso estalló por fuera de los partidos, se distanció de la política, y en este momento aparece, a mí me parece por lo menos, empujando, digamos, ¿no? Participando, comunicando un mensaje muy fuerte. Me parece también que Jadwe lo entendió. Espero que hable también por los comunistas, ¿no? Yo creo que esa alianza sin los comunistas no se puede pensar, aquí lo que se ha consolidado es una alianza, en ese sentido. Y yo creo que el tema del anticomunismo, a ver, aquí no había en juego proyectos anticapitalistas, no sé si alguien escuchó alguna vez, algún rato, hablar de alguna cosa de ese tipo, sencillamente, de verdad que lo digo, honestamente, porque si no... Pero habrá que ser quizá una culpa de parte del comando del alcalde, del candidato, muchos errores no forzados, cuando él hablaba de la ley de medios, que se interpretó como una forma de censura o de control de lo que se dicen los medios, cuando incluso desde su comando un asesor decía que bueno, si las pymes no les alcanzaba para pagar sueldo alto van a tener que cerrar. O sea, hubo hartas declaraciones que sacaron roncha y le generaron problemas. Bueno, ni pensar también en lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos, que también fue otra gota más que de alguna manera pudo haberlos complicado, a diferencia de la actitud que tenía el candidato Boric. O sea, yo tengo la impresión de que la izquierda todavía tiene muchos temas que abordar, y siempre he insistido en eso. Y a mí lo que más me preocupa, por ejemplo, sobre todo el tema que siempre se viene, que es el de Venezuela, es cómo discutimos la desfiguración de ciertos proyectos de transformación popular. Ese es el problema que tiene pendiente la izquierda. Y que tiene que abordarlos, tiene que tener una reflexión al respecto, no puede estar solamente con... Entonces, eso faltó quizás todavía en estas campañas, en esta competencia, en la que quizás hubo un exceso de agresividad, incluso entre ellos, digamos. Yo creo que ahora hay que empezar a trabajar en proyecto y conversar con otras fuerzas. Hay que conversar también con los movimientos sociales a los cuales los partidos no les abrieron la puerta y los condenan a estar fuera de las variantes institucionales en este momento. Por lo tanto, creo que, claro, hay la lista de desafíos bastante grande ahí. Otro, Carlos, ¿cómo o cuánto puede haber afectado también estos errores no forzados, decíamos, del candidato Jadwe? Él terminó después de un debate que fue bien bullado, tuvo problemas incluso hasta con los periodistas, una actitud muy compleja, después se bajó todos los otros debates que venían, incluso el candidato Boric asistió igual, solo. ¿Todo eso me imagino que puede haber inclinado la balanza en estos días o pueden haber influido? Yo creo que sí influyó. Mira, hay un político francés, Joseph Fouché, que dijo alguna vez respecto a una embarrada que se mandó Napoleón, que más que un crimen fue un error. Yo creo que Jadwe cometió crímenes, pero más que crímenes fueron errores. El primero de partida es haber dejado fuera a Pablo Narváez de su primaria. Ese es un error con muchas consecuencias, numéricas por primera parte. O sea, evidentemente, a tres bandas Jadwe tenía mucho más posibilidades, pero también un error de tipo de imagen. Creo que Jadwe se vio siempre como una persona soberbia, y la sensación que me da que la gente premió y votó por candidatos mucho más humildes. O sea, también pasó en la derecha. Creo que Lavín se veía muy campeón y muy ganador, y Sichel se veía más asumiendo que no se las sabía todas. A mí, mira, en el discurso que acaba de dar Boric, en cierto momento Boric dice una frase que me encantó, dice: ayúdame, Bea. Como diciéndome, oye, preguntándole a la Bea si va bien. O sea, esa es una frase que prueba efectivamente que él tiene un sentido del trabajo colectivo y un sentido de la humildad enorme, y que no se ve a sí mismo como un iluminado. Jadwe, desde el punto de vista de lo que se veía en la televisión, desde el punto de vista de la comunicación política, siempre se vio como un iluminado, el que tenía todas las verdades, tenía todas las historias, y cuando alguien lo contradecía, cuando los medios lo contradecían, él siempre ganaba todas las discusiones. Era como el chico que ganaba todas las discusiones, y Jadwe, y en cambio Boric, el compañero buena onda, capaz de integrar. Creo que esa clave en la comunicación política fue decisiva para los dos lados. ¿Cómo lo ves, Josefina? Porque efectivamente, de hecho, él después trató de bajarle el perfil, decía, bueno, soy enojón porque me enojo con la desigualdad y los problemas. Claro, pero muchas de las cosas que se vieron y que fueron muy expuestas eran enojos no con situaciones o causas, sino que con personas en concreto. Tanto así que incluso subió el tono contra su compañero de lista. Lo acusaba de ser el culpable de que existan, a su juicio, presos políticos en Chile, por ejemplo, que es un tema muy sensible a su sector. No es cualquier cosa.
Sí, o sea, yo creo que Jadwe cometió muchos errores desde el inicio, pero que fueron mucho más claros al final. Pero también creo que acá hay que reconocer el mérito de Gabriel Boric. O sea, yo creo que él también logró, más allá de los errores de Jadwe, Boric como figura logró articular una propuesta muy atractiva. Más allá, digamos, Jadwe lo ayudaba con sus comentarios sobre Cuba o los comentarios de su representante del que estaba a cargo del área económica sobre las pymes, ¿no? O sea, fue muy inteligente Boric en el último debate, cómo lo enfrentó diciéndole, mira cómo haces que la gente confirme que en la izquierda no nos importa el crecimiento, no nos importan los pequeños empresarios, ¿cierto? Cómo les ofrecemos algo a esas personas, etcétera. O sea, yo creo que también Gabriel Boric supo hacer algo interesante, una propuesta atractiva que convocó y que de nuevo creo que el costo, digamos, o la dificultad va a ser lo que viene de ahora en adelante, ¿no? O sea, cómo logra Boric mantener lo más posible, él mismo dijo que ahora a ver si ganamos en noviembre, cómo él logra mantener lo más posible ese apoyo, y creo que eso también va a depender de que las lógicas que estaban predominando en el PC, más confrontacionales, menos moderadas, no logren tener hegemonía. Tengo esa sensación, lo que no significa abandonar propuestas de cambio, ¿no? Eso es evidente que es lo que pide Chile, pero todavía no está, o sea, no está resuelto, o digamos, es el tipo de señales que manda la ciudadanía con votos como los de hoy, creo yo, apuntan a cómo quieren las personas que se implementen esos cambios, ¿no? Que es un poco lo que apuntaba Carlos al comienzo, de forma institucional, con respeto a las reglas, con gobernabilidad, con crecimiento, ¿no? Y ahí no está resuelto qué sector es el que va a lograr ofrecer la mejor propuesta, ¿no? Y creo que eso es lo que se pone en juego ahora. Si pensamos, por ejemplo, no sé, esta es una cifra, o sea, unos resultados que son muy interesantes en el proyecto Tenemos que hablar de Chile, que dicen, la gente quiere cambios, quiere transformaciones muy radicales, pero por vías institucionales y que den estabilidad, den seguridad, den certeza, ¿no? A sus vidas, porque tienen mucho que perder, muchas cosas valiosas que perder, ¿no? Y tengo la sensación que en la disputa entre Jadwe y Boric también se ponía en juego, digamos, esas dos alternativas, ¿no? Eso, y está por verse cómo Gabriel Boric logra mantener ese apoyo frente a una candidatura de centro-izquierda y a lo que logra hacer, obviamente, Sebastián Sichel. ¿Qué pasa desde mañana? Lo vamos a hablar en un ratito más, porque ahora cambiémonos de vereda, vámonos a la primaria de Chile Vamos. ¿Qué tan sorprendente es este resultado? Estuvimos muchísimo tiempo con las encuestas, todo que nos mostraba que el candidato Lavín era el más probable ganador. Sin embargo, los últimos días se fue dando vuelta un poco y ahora no solo perdió, sino que además Sichel le ganó por un porcentaje bastante más amplio del que quizás hubiera esperado Carlos Ruiz. Yo creo que hay un mensaje en la derecha y es un mensaje a todos sus partidos. Es contundente porque Sichel prácticamente absorbe la mitad de la votación de la derecha. En detrimento de todo el resto de las estructuras partidarias. Por supuesto que tenía el apoyo de ciertas figuras de la derecha, pero derrota a todos los partidos juntos. Entonces ahí hay un mensaje realmente de renovación de esos partidos, de esa estructura y de esas formas de definir las cuestiones. En eso estoy de acuerdo con lo que señalaba antes Carlos Correa. Yo creo que aquí hay un mensaje de las formas en que tienen que proceder los partidos y relacionarse con la sociedad para definir los proyectos, para definir los candidatos, entre otras cosas que valían los procesos de las primarias, ¿ah? Pero el tema de abrir la política, de terminar con las cocinas, es un tema muy relevante. Entonces me parece que estas figuras que salen hoy encarnan en mucho ese proceso. Yo estaba preocupado, lo iba a decir antes, Bárbara, cuando hablé en otro canal, después del 25 de octubre, de ese tremendo espaldarazo que se le da al proceso, al inicio del proceso constituyente, yo decía, la política se lo tiene que tomar con humildad. Y al revés, se lo tomó con jactancia inmediatamente, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay un divorcio muy fuerte entre política y sociedad que puede conducirnos a un periodo muy largo de inestabilidad política que nadie quiere, con costos de más mutilados, más muertos, etc. Entonces, en esa medida,
creo que es muy importante que la política haga las cosas de manera que reconstruye sus vínculos con la sociedad. Y yo creo que también en la derecha se expresó ese mensaje. Se expresó de manera muy nítida, porque el candidato que opera por fuera de los partidos prácticamente se lleva la mitad de la votación en un sector que tiene una forma de votar tradicional, ¿no? Entonces, me parece que es muy contundente ese mensaje. ¿Carlos? Sí, yo mira, bueno, primero a mí yo reconozco que me sorprendió mucho el triunfo de Sichel, yo no me lo esperaba, no, yo pensé que tenía más fe en Lavín, reconozco que le tenía mucha más fe a Lavín, pero si uno piensa un poco, nuevamente a posteriori, a priori no se veía tan fácil, en términos de señales, Lavín es candidato desde el año 99, o sea, hay gente que votó que la primera vez que Lavín fue candidato presidencial no había nacido, había un tuit de una persona que decía que la primera vez que Lavín perdió ella era veinteañera y ahora es una señora de familia ya divorciada, o sea, todo el ciclo de vida ha sido, y es verdad, incluso ya está saliendo los memes de Lavín 2030 y eso habla. Y en eso Chile Vamos tuvo el acierto de invitar a Sichel a su primaria y en efecto abrir la cancha, darle aire y ese aire funcionó. Sichel es un personaje, primero creo que es un personaje con una sensación de humildad, con una sensación de ser muy distinto a lo que tradicionalmente es la derecha que lo hace muy, muy atractivo. Bueno, él ha dicho en estas últimas horas que es hora de dejar la política a la corbata para pasar a la política a los bototos. Claro. Y además, bueno, fue demócrata cristiano, tiene efectivamente, sorprendió no solamente porque ganó en todas partes, o sea, incluso le ganó el Tito 11 a Sichel, ganó en zonas donde la UDI teóricamente es fuerte. Creo que es lo único entretenido que ha hecho la derecha en el último tiempo. Creo que además de eso, la lógica dura, que está, por ejemplo, en la convención, que representa a Marcela Cubillo, la lógica, la defensa del modelo a como de lugar se terminó en esta primaria y la derecha va a tener que abrirse, inventar nuevas cosas y buscar más Sebastián Sichel para si quiere efectivamente sobrevivir. Esa es como la sensación. Imagino que Lavín, con todo el respeto, me parece un tipo bien, yo le tengo buena opinión, me cae bien, pero me parece que es una persona que ya debiera dedicarse a otra cosa, ¿no? Si va a seguir siendo candidato, es como la repetición del mismo modelo. Y candidatos desbordes, candidatos Briones también, Josefina, ¿se espera algo distinto o estuvieron dentro de los rangos de lo que se podía esperar? Yo creo que están dentro de lo esperado. O sea, la gran sorpresa es Sichel, y como dice Carlos Ruiz, no solo irrumpe como ganando, sino ganando por mucho, movilizando votos. O sea, yo tiendo a pensar, no sé bien, acá peco de ignorante, digamos, no sé bien cuál era la expectativa, pero tengo la sensación de que votaron más, de hecho, de los que se esperaban en esta primaria, ¿no? Y votaron significativamente por este candidato. Tiendo a pensar que la derecha más dura no salió a votar, la derecha, digamos, representada por las voces más duras en la convención, por ejemplo. Pero acá, ojo, porque el voto de Sichel también es un voto de castigo, como dice Carlos Ruiz, un voto de demanda por cambios en las estructuras partidarias, en los liderazgos, pero de nuevo, y esta es una advertencia importante para los tiempos que corren, no solo para la derecha, la independencia y la novedad son aspectos valiosos, pero no suficientes, ¿no? Son condiciones que pueden ayudar, pero no resuelven los problemas, pueden ser un bluff, ¿no? Y eso se juega un poco en digamos, un independiente o un rostro nuevo va a ser verdaderamente renovador si tiene atrás igualmente un proyecto político sustantivo y vinculación territorial, ¿no? Con las bases que le den sustento y le permitan construir proyectos de mayoría, de apoyo territorial, ¿no? Que creo que es uno de los grandes problemas que tiene hoy día esta derecha que está en el suelo, digamos, que ha roto su vínculo hace mucho tiempo, ¿no? con ese territorio y que se expresó con mucha claridad para las elecciones de convencionales, de gobernadores y de alcaldías, ¿no? Entonces, el triunfo de Sichel no resuelve esa pregunta, que es una tarea que tiene de largo plazo la derecha, de volver a reconstruir sus vínculos con esa sociedad de la cual está fracturada y quizás más fracturada que todo el resto de la política, o al menos que el otro conglomerado, diría, ¿no?
Es una pregunta que lamentablemente no van a tener mucho tiempo para responder, porque van a tener que pensarlo al momento va a ser sus estrategias electorales para las elecciones parlamentarias, para muchos incluso más importante que la elección presidencial, dado el contexto, dado que hay una convención constitucional, dado que si eventualmente se repitiera algo similar a la convención y pudieran hacer reformas constitucionales para hacer modificaciones al proceso, ya estamos hablando de cambios mayores. Carlos Ruiz, ¿cómo lo ves? ¿Cómo puede influir este resultado en esa estrategia? Yo tengo la impresión de que ya este país ya entró en otro ciclo. Ya entró en otro ciclo. Todavía en muchas cuestiones no encuentra las formas de ir avanzando. La propia convención está buscando sus propios términos de constitución, de autoconstituirse, me refiero. No me refería a la Carta Magna. Pero también aquí yo siento que hay un golpe de la ciudadanía a las estructuras de partidos. O sea, incluso aquí, por decir, recién estamos hablando de RN, se acabó el RN ese de Larraín que sale de su estancia patagónica, viene a Santiago y ordena las elecciones a la Secretaría General, como si fuera un fundo, o en el caso de una estancia, digamos, ¿no? Entonces, a eso me parece que se termina, y que es un poco el régimen de la política de la transición, ¿no? Y en la que se fueron agotando muchas fuerzas. Ahí también las fuerzas que no participaron en las primarias, en este rato están en remojo, yo diría. Bueno, Heraldo Muñoz dio por muerto al PPD, textualmente. Y yo creo que el PS tiene que revisar su lugar en todo esto, en este momento. Y creo que el liderazgo de Paula Narváez creo que tendría que ser capaz de sobreponerse a las figuras burocráticas. Me refiero a las direcciones tipo Álvaro Elizalde, etcétera, que no han permitido flexibilidad allá adentro ni acercarse y recuperar sus propias raíces. Esa es una discusión que queda pendiente, así como también se señalaba que van a haber otras discusiones dentro del Partido Comunista, pero también me parece a mí el tema de los movimientos sociales, de las nuevas formas sociales emergentes y de su posibilidad que desarrollen sus instintos de transformación a través del proceso político, lo que implica ensanchar el proceso político, ¿no? Y no hacerlo todo para siempre dejarlo fuera, sencillamente, ¿no? Entonces aquí un poco se acabaron esos larraínes. Pero otro Carlos, como decía Carlos Ruiz, acá ya estamos en un proceso avanzando. Pero, ¿qué paso entonces tiene la derecha? Porque sigue existiendo un sector, me imagino, no tan pequeño, que se siente representado por supuestamente esas ideas, porque en realidad quizás ya no está muy claro hacia dónde tienen que ir. Algunos dicen, debemos ser más de derecha, defender 100% lo que nosotros queremos, y eso tiene que estar en nuestro candidato eventualmente. Pero otros dicen, bueno, hay que ser más pragmáticos, si ya Chile avanzó en un camino, si quieren más libertades, habrá que elegir las batallas. ¿Cómo se van a abrir un espacio para no transformarse en una minoría cada vez más pequeña? Y se la agrego también, se pregunta a Josefina. No sé, Josefina, ¿tú quieres...? Adelante, yo después cedo el... No, al revés, cedo a Carlos primero. Bueno, ya, okay, no hay problema. Mira, primera, a ver, esta historia de los larraínes es muy graciosa. Esto lo decía Diego Portales, para burlarse de la derecha, de los pipiolos, de la derecha, de los pelucones, de la derecha tradicional de principios de la República. Y creo que Sichel es un poquito como Diego Portales, además que la historia tiene su parecido en la historia. Y si la derecha, primero él como candidato, y lo dijo en su franja, él no está por las batallas tradicionales de la derecha, incluso es un punto bastante importante respecto a los temas valóricos, lo cual él tiene una posición mucho más liberal que la derecha, y los temas también incluso económicos. Él ha dicho que está más en partidario de un cooperativismo. Él es un candidato con un registro muy como los demócratas cristianos antiguos, en una versión nueva, tiene mucho ese registro, y lo cual significa que la derecha tradicional, la historia tradicional de la derecha, la defensa de lo establecido, es una cosa que está completamente derrotada. Él está en otro registro, y tiene detrás un grupo de gente, de empresarios y de gente que efectivamente es súper rupturista de la derecha tradicional. Creo que me dicen por ahí que el presidente anda medio contento celebrando, que también fue un rupturista de la derecha, y creo que efectivamente en eso, mira, en todas partes del mundo la derecha gana cuando defiende libertades. En Chile lo que ha hecho en los últimos tiempos es defender privilegios, no defender libertades. Eso a mí me llama la atención. Y en el momento que la derecha diga, como lo hizo en España, en cierto momento dice, ¿sabes qué? Vamos a defender las libertades de las personas para emprender, vamos a defender
otras ideas, las ideas de los emprendedores, la gente que quiere surgir, el esfuerzo individual, por sobre la mantención del privilegio. Aquí lo que defienden básicamente son corporaciones, porque estamos con cosas, o sea, defienden los oligopolios, defienden a lo establecido. Ese es el problema también. Y creo que también la derecha tiene que hacer una reflexión profunda sobre qué ideas va a defender. Si va a defender las libertades o va a seguir defendiendo los privilegios, lo establecido y lo monolítico. Ese creo que es el punto, que es la reflexión que tiene que hacer. Entiendo que lo que votó el pueblo, que vota por la derecha, es más bien por defender las libertades y el emprendimiento. Josefina, ahora sí. No, yo creo, es que me quedé pensando, ¿no? Porque es buena la pregunta de la Bárbara. ¿Cómo la derecha vence el riesgo de transformarse en una minoría cada vez más pequeña, ¿no? Y yo creo, es cierto lo que dice Carlos, ¿no? La pregunta por volver a defender las libertades, pero yo tengo la sensación que hoy día y para el Chile de hoy, la pregunta no es solo una derecha que defienda libertades, sino también hay una derecha que es capaz, siendo derecha, fiel a un ideario que tiene que volver a pensar, pero propio, de defender también cambios. O sea, libertades, pero también cambios y transformaciones. O sea, necesitamos una derecha reformista, no una derecha que bloquea y contiene, ¿no? Y los 4 candidatos aspiraron a eso, ¿no? De forma quizás intuitiva, de forma quizás poco elaborada, pero los 4 querían lograr eso, ¿no? La pregunta es por qué no lo logran, y yo creo que también tiene que ver con que es algo que se ha hecho muy sobre la marcha y igual de forma reactiva de forma pragmática, creo, hasta ahora solamente, ¿no? De adecuación a estas circunstancias y no de cambios sustantivos en la revisión de sus premisas y en la justificación de qué proyectos, qué reformas y en función de qué futuro, ¿no? Pensado para Chile. Y creo que de eso depende una derecha que no se reduzca a una minoría atrincherada con rostros que cumplan roles meramente testimoniales, ¿no? Que vayan como al martirio, que no cumplen ningún papel, ¿no? Yo creo que esa es la tarea. Cómo se articula una derecha reformista. Y ojo, yo no tengo claro que eso lo logre la derecha para la presidencial. Y creo que está por verse, o sea, ese es el desafío que tiene Sichel. Yo no tengo claro que represente eso. Bárbara decía, el presidente está celebrando, ¿no? Ojo. No, eso lo dijo Carlos. Carlos, perdón. Es que me confundí. Pero es que se habló, ¿no? Se habló de que se preguntó en algún momento quién era el candidato del piñerismo, ¿no? Que obviamente no lo iba a decir por dónde está el piñerismo, no iba a explicitar el presidente y porque no puede intervenir, no iba a explicitar el candidato, ¿no? Pero digamos... claro, el abrazo. Lo que sí podían decir es que iban a votar por un exministro. Pero que no servía tampoco. Pero, digamos, Lavín quizás se volvió mucho más incómodo para cierta derecha, no necesariamente la más dura, pero sí cierta derecha que igual no quiere tantos cambios, ¿no? Entonces, está por verse que verdaderamente Sichel sea más que ese rostro y tenga detrás realmente proyectos sustantivos de transformación que, de nuevo, no es cambio por cambio, sino qué cambios, con qué jerarquía, en base a qué justificación, en base a qué premisas, a qué mirada de país y con qué anclaje en el territorio, digamos. O sea, desde dónde está levantando esos proyectos colectivos. Si las ideas de cambio no nacen de la nada, ¿no? Vienen desde la observación y el contacto, el diálogo con la realidad, con la sociedad, que es donde se han cortado los vínculos en la derecha y tiene que ir a construirlos, y eso le va a tomar tiempo. Es que es muy interesante lo que dice Josefina, porque finalmente una cosa es improvisar, claro, si todos dicen que hay que cambiar, bueno, decirlo también, y otra es tener una convicción real. Y puede que haya un sector también en la derecha, así como la hay en otros sectores, que no quiera ningún cambio, y que eventualmente puede ser válido también, pero por supuesto que asumiendo una cosa así, bueno, van a estar destinados a ser quizá una minoría, ¿o no, Carlos Ruiz? Cada vez que se decía que había que construir un nuevo consenso social, yo siempre preguntaba cuál era el primero, porque la transición se hace sin un consenso social. Entonces yo creo que recién por primera vez vamos a allanarnos a la posibilidad de construir un consenso social. Si hay un sector que no quiere, que se opone a la posibilidad de construir un consenso social, si te fijas, está en una posición muy complicada en la forma en que está rodando la sociedad en general. Yo creo que incluso en el caso de Lavín, que estaban mencionando recién,
es una figura que ha jugado a deteriorar, abiertamente a deteriorar la política, y eso hay que decirlo, a deteriorar el diálogo democrático racional. O sea, una persona que está en una dictadura militar después dice que es socialdemócrata. Entonces, ya no aguanta más disfraces eso. Y eso es un deterioro de la política y la posibilidad de una deliberación racional. Ahí es donde yo creo que hay una derecha que está al debe con las bases del liberalismo político, que en otros lugares las derechas sí lo absorben, sí los asimilan. Entonces no es algo completamente nuevo. Por lo tanto, insisto, es muy, muy, como dijo Vargas Llosa, cavernario. Entonces, ese tema, en este rato creo que va a crujir allá adentro. Y lo importante es que habló un electorado de derecha. Y habló un electorado de derecha llamándole la atención a la dirección de todos los partidos sin excepción. Ese es el dato que a mí me parece que resume esa votación. Con un electorado que es de ese sector. Para que no sigamos pensando que votaron cruzados los electorados, digamos, ¿no? Volviendo a lo que ocurrió ahora y lo que va a pasar desde mañana, ¿qué tan difícil la va a tener el candidato Gabriel Boric y su conglomerado, en el fondo, de hacer unidad, de trabajar en conjunto con el Partido Comunista, de generar una alternativa que sea, como decía ustedes antes, sostenible y, bueno, y atractiva? Porque también tenemos en pausa lo que va a pasar con la centroizquierda. Dicen que desde la Democracia Cristiana estaban viendo qué ocurría hoy para definir si iban a presentar a su candidata a la presidenta del Senado o no, Yasna Proboste. También tenemos a Paula Narváez, que ya presentó su candidatura, no pudo participar en primaria. ¿Cómo ven las dificultades propias del Frente Amplio del Partido Comunista y de Apruebo Dignidad para seguir adelante? Y después hablemos de lo que está al medio, de lo que no se vio hoy. Me toca, sí. Mira, a ver, yo personalmente, los comunistas, cuando han sido participantes en un gobierno, en el cual ellos no son los titulares del cargo, en general son muy disciplinados. La historia del Partido Comunista es un partido que ha sido disciplinado, o sea, fue disciplinado en la época de Guerra Cerda, fue disciplinado en la época de Allende, fue disciplinado con Bachelet, y yo sospecho que más allá de las bravuconadas que tuvo en cierto momento Jadwe, el Partido Comunista va a estar completo con Boric, porque es un partido que tiene una tradición de responsabilidad que la va a honrar. Incluso el propio Jadwe hoy se bajó varios cambios, se bajó del pony, el unicornio, todos los animales donde andaba dando vueltas, y lo vi bastante incluso asumiendo la autocrítica correspondiente. Ese es por un lado. Yo no veo difícil que se integre eso. Lo que pasa también, por otro lado, lo siguiente, que hay mucha gente que no está en esta primaria. Primero, bueno, no está la centroizquierda por parte de sus propios errores, pero también hay muchos sectores, algo mencionaban Carlos y Josefina, hay muchos sectores de la gente que no está representada todavía en estas primarias. Aunque fue una primaria masiva, votó más gente que en otras primarias, son dos fuerzas políticas representantes de un cierto grupo, una cierta sensibilidad, pero que la sociedad chilena es mucho más diversa. Basta ver los resultados de las elecciones de mayo, donde hay todo tipo de personas. Y creo que estoy pensando desde en la derecha, José Antonio Kast, estoy pensando, como tú decías muy bien, Bárbara, la centroizquierda, el PS, el PPD, la ADC, pero estoy pensando también otros movimientos sociales, la Lista del Pueblo, y otra gente que de repente siente también que la política no los convoca y que por tanto puede dar espacio para candidaturas que no conocemos. Reconozcamos al menos que el escenario está súper líquido. Ese mucho este mismo debate hace un par de meses atrás, y hubiésemos dicho Sichel, Boric, Boric tuvo problemas para juntar sus firmas. Sichel casi va por afuera. O sea, la capacidad que tiene la política chilena de sorprender, y va a seguir sorprendiendo, es enorme, y por tanto las dos candidaturas van a tener que ser capaces de hablarle a mucha más gente de la que le hablaron. Creo que lo hicieron bien. O sea, creo que son resultados en ambos lados bien contundentes, pero van a tener que ampliar un poco más el círculo, o sea, y sobre todo conquistar un público que está dando vuelta, vitrineando todavía. Josefina, es interesante mirar este punto que dice Carlos, porque lo más probable es que la derecha o el centro derecha, claro, van a tener a su candidato Sichel, José Antonio Kast, y ahí van a tener que ver cómo lo hacen. En el fondo probablemente van a ser los dos en primera vuelta, pero en el otro lado pareciera que es mucho más complejo, porque además del Partido Comunista, el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, tal como dice Carlos, está la Lista del Pueblo, que ya han planteado incluso tener un candidato presidencial, ha trascendido que podría ser el alcalde Jorge Sharp.
Paula Narváez o Yanna Proboste. Hay varios más inscritos también que no han tenido no han tenido quizá tanto espacio o no han sido bullados, no participaron en primarias, pero en ese espacio van a haber muchas más personas, muchos más candidatos. Sí, bueno, es difícil lo que viene y como bien dices es incierto porque no solo está la centroizquierda, sino Hack por un lado y por el otro qué va a pasar con la lista del pueblo, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque la pregunta, o sea, la contundencia del triunfo de Gabriel Boric es tanta que obliga a preguntarse quiénes son sus votantes, ¿no? Los votantes de hoy. Y es claro, o sea, yo tiendo a arriesgarme que no es solo el votante suyo, ¿no? Sino que convocó a más allá, ¿no? Y sabemos que muchas personas de centroizquierda independientes sí fueron a votar por él. Entonces la pregunta es, ¿a qué apela Gabriel Boric desde mañana? Porque hoy, y lo trató de hacer a pesar de todas las peleas de la última semana, recordó todo el tiempo que sus proyectos eran muy parecidos con el de Jadwe, ¿no? Pero es curioso porque la diferencia en los resultados es demasiado contundente, lo que obliga a pensar si la gente que lo votó no cree que sí hay diferencias sustantivas, y por eso fue a marcar esa diferencia importante, ¿no? Entre Boric y Jadwe, que es una diferencia que quizás no está en los programas, como se encargan ellos de decir, pero sí estuvo en la campaña, y Boric, yo no sé si consciente, pero yo diría que conscientemente apeló a esas diferencias, ¿no? Y le permitieron avanzar y ganar apoyo hoy día, porque hoy muchos, es cosa de ver redes sociales, no será una élite muy pequeña, pero muchos que no van a votar en noviembre por ello, estaban celebrando hoy día el triunfo de Boric por lo que simbolizaba, ¿no? Porque parecía que se estaba poniendo en juego algo más importante. Entonces, la tiene difícil Gabriel Boric, porque yo creo que para mantener ese apoyo y que no se le vaya todo hacia a la centro izquierda, va a ser y considerando que probablemente tenga alguien de la lista del pueblo por el otro lado, va a tener que lograr mantener esta lógica que digamos, hay que ver si el PC está dispuesto a acompañarlo, porque al menos el comportamiento del último tiempo, no solo en la campaña, sino el PC en general, creo yo, desde octubre, ha sido muy distinto, más allá de si a uno le gusta o no, ¿no? Yo soy crítica del comportamiento que ha tenido el PC en general, pero más allá de si me gusta o no, creo que es evidente lo distinto que ha sido al de Gabriel Boric, quizás no al de su partido, pero sí al de Gabriel Boric. Y Jadwe mismo se lo recordó esta última semana con comentarios inaceptables como el que les hizo sobre los presos políticos, ¿no? Entonces, creo que es difícil y tiendo a pensar que lo mejor sería que Boric se mantenga, logre dar con ese tono de articulación de mayoría hacia el centro. No solo el comportamiento ha sido distinto, sino que además desde el Partido Comunista criticaron fuertemente en todo este tiempo, no solo ahora en la campaña, sino que incluso en el minuto desde que se firmó ese acuerdo. Carlos Ruiz, ¿cómo lo ves tú, pensando también en que vamos a tener que esperar o hacer un doble clic justamente en esos electores del candidato Boric? Más de 1 millón de personas votaron por él, sin duda alguna, por supuesto que quizás no gravitante o no definitorio, pero hay una parte ahí de votantes que son de centro izquierda, que les gustaba ese proyecto. Hay una parte que son de centro izquierda o incluso de derecha, gente que no votaría por él después, pero que quería de alguna manera frenar al candidato Jadwe. El anticomunismo todavía existe, quizás no una porción que no podemos dimensionar, pero puede haber un poco de todas esas cosas en esa votación. Yo tengo la impresión de que la política está empezando a cambiar, y en la medida que se está dejando determinar más por la sociedad, cosa que no hacía antes. La política de los acuerdos, la política de los consensos en los años 90 era cerrada a la sociedad, era sorda, digamos, y jugaba, como decíamos antes, a la cocina. Ahora, al contrario, la medida que se abre con estos procesos a que la sociedad pueda tener capacidad de determinación mayor sobre lo que tiene que hacer la política, me parece a mí que es un periodo fascinante. Yo lo veo al contrario. Entonces me parece que esa forma de calcular, me muevo a la centro izquierda, me muevo a la centro derecha para jugar ese póker que se estaba acostumbrado como forma de cálculo político, me parece que está quedando cada vez más fuera de la posibilidad. En este rato yo creo que lo sustantivo es que ese sector sea capaz de formular un proyecto, y no solo incluso alternativas de administración, que creo que a veces en algunas cosas de esas se quedan mucho en las candidaturas, a mi parecer. ¿Por qué diría? Porque, ojo,
Porque aquí también yo creo que estamos subvalorando mucho que la votación de Jadwe fue muy grande también. Muy grande, si fue una votación muy grande. Es que la de Gabriel fue desbordante. Ese es el problema. Pero la votación de Jadwe fue muy grande, sino que nadie esperaba que se iba a ser el total de votos. Pero no es una votación pequeña tampoco la que haya tenido Jadwe, ni es el castigado, digamos, de este asunto, sino que también aporta un reconocimiento de un sector de la sociedad muy grande. 600, perdona, interrumpo para ir agregando datos ya con el 99,45%, esto ya es casi todo. 687.060 votos tuvo el candidato Jadwe. En el caso de Gabriel Boric, ya lo decíamos, 1.047.000 votos. En la otra vereda, Sebastián Sichel, 653.600 votos. Lo que yo decía es que aquí va a haber el desafío es incorporar a otras fuerzas que no han, y sobre todo fuerzas sociales, que no han estado incorporados a la política. Porque si no están incorporadas a la política, entonces van a chocar de frente contra la política. Ese es el desafío y eso se tiene que hacer con un proyecto inclusivo, que los incluya, que los reconozca. Hay una gran demanda en Chile de reconocimiento de todos esos sectores que hasta ahora han sido negados por la institucionalidad. Ese es el gran desafío de este proyecto que hay que construir y a mí al revés, me parece que es una oportunidad fascinante. Carlos, ¿qué tan difícil puede ser para el mismo candidato, considerando que uno nunca sabe las vueltas de la vida? Cuando él firmó el acuerdo, eso le significó críticas no solo al Partido Comunista, críticas pero muy duras desde su mismo sector. Tanto así que él tuvo que firmar en términos personales, ni siquiera representando a sus compañeros porque no obtuvo ese apoyo. Constantemente ha sido criticado, funado por amarillo, por no sé qué, siendo que ahora, finalmente, después de todo eso, termina siendo el candidato presidencial de ese sector. Hemos hablado de los otros partidos, de los otros sectores, pero ¿cuánto fuego, amigo, o cuán difícil puede ser para él estar en esa delgada línea de no incomodar a la otra, pero sobre todo a lo suyo? Bueno, él siempre fue un poquito como era en su momento Mikhail Gorbachev, que era bien avanzado para pensar, pero dentro de su propio sector encontraba incompresiones. Boric es bien audaz. Hay que recordar que en medio de la campaña se juntó a comer sopaipilla con Pablo Narváez, así. Y eso eran gestos que quería dar. Creo que yendo hacia atrás al acuerdo de noviembre, el acuerdo de noviembre está contravalidado en la opinión pública y la mejor prueba es su victoria. Y creo que el acuerdo de noviembre firmado por Boric es como la tanqueta de Bachelet o el dedo del agua apuntando es la lectura correcta de un ciclo distinto y él se sube al caballo correcto, diciendo que efectivamente apuesta por una nueva constitución. En ese sentido, de ahí en adelante, él toma un liderazgo dentro del Frente Amplio, que fue muy criticado, es cierto, lo han dicho amarillo, lo han dicho de todo, pero también apostó por ampliar el Frente Amplio y no quedarse en esta discusión media estrecha de repente de la política universitaria. Creo que es parte del mérito que él tiene. Su campaña, más de eso, va más allá de la política universitaria, apuesta por las regiones, hace un registro mucho más inclusivo. Creo que en eso el tiempo le dio la razón a Boric. El tiempo le dio completamente la razón. En eso se parece un poco a Sichel. Sichel también ha sido bien audaz. De hecho, ha dado unos giros así tremendos, lo cual, y eso los lectores no lo castigaron, lo premiaron, los lectores de derecha, lo premiaron. O sea, esta cosa de poder entender otros mundos parece ser la señal que efectivamente dieron los electores de lado y lado, y por tanto, el desafío que tienen, como decía Carlos Ruiz, era efectivamente ampliar, porque hay mucha gente que si uno está en la política va a chocar contra ella, pero la señal es clara, o sea, lo que quiere la gente es eso. Me da la sensación. Bueno, haciendo más doble clic en los resultados, tanto el candidato Boric como Sichel ganaron en todas las regiones. ¿Qué dice eso también? Una cosa que tradicionalmente no se da tan nítidamente. Sí, y la otra cosa que también la Comuna de Providencia parece como la Florida de Chile, donde el que gana siempre es como marca la tendencia. Josefina, Carlos, ¿qué le parece el otro? Algo más que les haya llamado la atención, ya nos va quedando poco tiempo. ¿A qué cosas deberíamos poner especial atención o algún resultado que les haya sorprendido, además de lo que ya hemos conversado? A mí me sigue sorprendiendo la ciudadanía, ¿no? O sea, todos estos signos que manda una y otra vez desde el estallido, ¿no?
cómo aparece este estallido, cómo se gatilla con esa violencia de octubre, luego cómo vinieron las marchas, cómo se ratificó el acuerdo de la clase política, la masividad con que se ratificó ese acuerdo, luego la reducción de la participación en las elecciones de mayo, que sin embargo sorprendieron de forma bien impresionante en las fuerzas políticas elegidas en cada una de los cargos, y ahora de nuevo con resultados inesperados, ¿no? O sea, ¿qué signos está dando esta sociedad de la cual la política se fracturó y que creo que no está resuelto, ¿no? Nadie aquí tiene el camino hecho y creo que la política tiene el desafío de seguir desentrañando cuáles son los mensajes que está mandando la ciudadanía. Y yo, al menos, mi lectura humilde, digamos, y por cierto puede estar muy limitada. Y con esto respondo a lo de Carlos Ruiz que decía antes. Yo cuando digo que Gabriel Boric tiene que apelar a la centroizquierda, no lo digo en un sentido de cálculo político respecto de las alianzas con los otros pactos, sino de responder a la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué significa este apoyo masivo a su candidatura, que no se puede explicar solamente, yo creo que sí, de forma importante por el proyecto que han ido articulando, pero también por lo que pareció que se ponía en juego en esa elección, por la campaña que hizo, por las cosas a las que apeló en las últimas semanas y por los que Boric sabe que fueron a votar por él, que son más que su sector, ¿no? Entonces es pensando justamente en la sociedad, en esta sociedad en la cual la política está fracturada hace tiempo, es que creo que debe preocuparse por apelar a ese mundo que espera cambios, pero institucionales, que den seguridad, que den certeza, que tiendo a pensar que en algún sentido apelan a la moderación y no a la confrontación, que creo que es lo que sí hizo, a lo que jugó, a lo que apostó Jadwe en las últimas semanas, que es también a lo que apostó, creo, Karina Oliva, para la gobernación de la región metropolitana, a diferencia de Orrego, que era una fuerza tradicional, ¿no? Uno podría decir la política de siempre. De hecho, Karina Oliva jugó con el recurso que más éxito ha tenido en el último tiempo y no le rindió frutos, ¿no? Entonces, estamos desentrañando a esta sociedad todavía. Creo que es fascinante el desafío y creo que hay que tomárselo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, que no está resuelto, digamos. Carlos, para cerrar, pensando en las reflexiones que se están haciendo en todas partes en este momento y que vamos a conocer, me imagino, en los próximos días, ¿qué deberían o qué creen ustedes que debería hacer la centroizquierda después de estos resultados? Teniendo el escenario actual, ¿debería la democracia cristiana presentar una candidatura eventualmente de la presidenta del Senado? ¿Deberían seguir insistiendo en crear sus propias primarias convencionales con el presidente del Partido Radical también, Paula Narváez? ¿Cómo ven ustedes las decisiones que tienen que tomar en ese sector que hoy fue el gran ausente? Carlos. Sí, nomás estoy de acuerdo con Josefina. Yo estoy de acuerdo con Josefina. Me parece que la capacidad de interpretación que tengan los liderazgos políticos en este rato de las demandas de la sociedad es fundamental. Ese es el tema. Más allá de seguir entendiendo la política como un póker, lo más arriba de direcciones que pueden manejar los otros, que le podría llamar el síndrome de Larraín, digamos, a eso, por decirlo bueno nada más, y yo estoy de acuerdo con eso, con Josefina. Y entonces yo dejaría como sugerencia para los análisis que siguen, para dejarle a quienes nos están escuchando, cuando tengamos la posibilidad de desagregar un poco más, de sacar, es muy importante entender, por ejemplo, si votó o no votó, dónde votó la Juventud Popular, por ejemplo, donde están los mayores sectores con mayor malestar, con mayor sentido de no pertenencia a una comunidad que los convoca a hacer un esfuerzo para sacar títulos, para graduarse, y después no terminan resultando las cuestiones, sencillamente quedan todos endeudados, etcétera. Toda esa gente que se siente de alguna manera, si tú quieres, traicionada por la institucionalidad, ahí es donde tienen que calar los proyectos políticos para que realmente con sus propuestas de transformación esto se pueda encauzar de algún modo. Ya, y en esos términos, las ex fuerzas de la concertación, yo creo que lo que tienen que hacer primero que nada es abrirse a dirimir sus cuentas pendientes con la sociedad. Sociedad. ¿Cómo se concreta eso? Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué deberían humildemente hacer?
Humildemente me refiero a la sugerencia o lo que se cree. Me cuesta a mí ser de asesor de ella. El otro Carlos sí puede, y con eso cerramos porque ya se nos pasó muy rápido el tiempo. Muy breve, considerando el tiempo, la primera cosa que tienen que hacer los partidos de la nueva mayoría es reconocer que el peor error, llamar por segunda vez, ya por segunda vez, ya como mucho, el peor error es no hacer primaria. O sea, es un error político de proporciones y que le va a costar nuevamente a la centroizquierda ser intrascendente. Ese creo que es una mea culpa que no puede dejar de hacerse, porque la vez pasada no lo hicieron. Y mira cómo terminó todo y después todos lloraron y todos le echaron la culpa al pobre Guillé que fue más como que Guillé tenía la culpa de todo. Pero el no hacer primaria es un error grave, es una falta de respeto a sus propios electores. Y creo que sin un mea culpa adecuado, todo el resto de lo que viene adelante no tiene ningún sentido. O sea, inventar, ese creo que ese es el punto de partida. Y eso es una reflexión que tienen que hacer todos los partidos políticos y todas las candidaturas. O sea, ¿se puede inventar algo con primarias convencionales como todavía están tratando de articular? Es que claro, se puede hacer, la primaria convencional parece que no queda ninguno. Yo no veo posible, a raíz de los resultados de lo que hemos hablado acá, que eso es un candidato de un negocio entre cuatro paredes. O sea, esos tiempos ya pasaron. No están los tiempos para una nueva situación así como la que se vio en el PS, donde hubo una especie de sesión de puñaladas para proclamar a Guillé, o en su momento en la DC, donde se fueron por el camino propio. O sea, esa fórmula está desgastada, pero creo que si no hay un mea culpa honesto y profundo y verdadero, no tiene sentido, y a partir de ahí tratar de verse hacer la primaria asumiendo que va a ser una vergüenza, porque va a votar menos gente que la que votó en esta primaria y que los tiempos corren. Pero la política de la cocina ya está fuera completamente. Creo que en eso hay que reconocerle a Chile Vamos, que haber metido a Sichel fue un acierto. Les va a doler, deben estar bien dolidos, pero les permite meter aire fresco a la cocina y que efectivamente la comida no se eche a perder, no se pudra. Bueno, la democracia cristiana la tiene más difícil porque ellos ya habían elegido en la primaria a su candidata presidencial. Pero es que la democracia cristiana y el PPD, mira las cosas, la democracia y el PPD hicieron procesos internos, en los cuales hicieron primarias abiertas y después bajaron a sus candidatos. Entonces es la burla a las personas, más allá de las razones, del por qué, si fue fue esto, el cálculo de la encuesta, finalmente es una burla a las personas. O sea, la DC hizo un proceso interno, eligió a Jimena Rincón, el PPD hizo un proceso interno y eligió a Araldo Muñoz, y después los bajaron. Entonces, ¿qué respeto pueden tener esos partidos? Siendo yo vengo de ese mundo, pero ¿qué respeto pueden generar a las personas esos partidos? Vamos a tener días muy entretenidos, muy intensos, muchas reflexiones, noticias también. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, Josefina, Carlos Ruiz y Carlos Correa. Dale, gracias. A ti, Bárbara. Gracias. Muchísimas gracias por chao, Carlos. Chao, Bárbara. Gracias por la invitación. Esta jornada bien sorpresiva, por supuesto, pues ustedes que están viendo nos pueden seguir junto a nosotros. Estamos minuto a minuto actualizando todas las novedades. Vamos a seguir abordando esto en profundidad en los próximos días, por supuesto, también aquí en emol.com. Muy buenas noches.